Cordial saludo, estimados estudiantes del Colegio Silveria Espinosa de Rindón, grado décimo, año 2020. Les habla el profesor Zair Soto, su profesor de trigonometría. En este pequeño video les traigo otro problemita de aplicación de las razones trigonométricas. En este caso, se trata de lo siguiente. Tenemos una montaña. Esa montaña tiene una altura, pues esa altura está desconocida. Entonces, este problema consiste en hallar la altura de la montaña. Pero nosotros, para ello, lo que hemos hecho es lo siguiente. Nos hemos ubicado en un punto determinado de la base de la montaña. ¿Listo? Y hemos observado un ángulo de elevación de 35 al punto más alto de la montaña. Hemos mirado hacia la línea visual. Hemos encontrado con el goniómetro que tiene una amplitud de 35 grados. Luego nos hemos desplazado con el goniómetro 900 metros, acercándonos a la montaña. Hemos nuevamente colocado el goniómetro, hemos mirado el mismo punto, el punto más alto, y ahora el ángulo de elevación encontramos que es de 47 grados. Recuerden, avanzamos desde el primer punto de medición del ángulo de elevación de 35 grados hasta el segundo punto de observación con un ángulo de elevación de 47 grados, 900 metros. Y no tenemos más datos. Con estos dos ángulos de elevación y la distancia que nos desplazamos entre la primera medición y la segunda medición, debemos hallar la altura de la montaña. ¿Vale? Entonces, este problema es muy bueno, porque con este problemita podemos hallar, sin tener que ir hasta el objeto. Imaginen que esto es Monserrate, por decir algo, o un edificio al cual usted no puede ir, sino que lo está observando desde una distancia lejana al objeto. Usted no quiere ir hasta el objeto, no puede ir hasta el objeto, aún así usted puede hallar la altura de ese objeto usando trigonometría. La trigonometría que ustedes ya saben, la que ya hemos trabajado, mis muchachos, damitas y caballeros. Entonces, simplemente vemos que aquí podemos identificar algunos triángulos. Entonces tenemos triángulo 1 y triángulo 2. Entonces vamos a llamarle al verde triángulo 1 y al que tiene por hipotenusa de color morado vamos a llamarle triángulo 2. Dos triángulos rectángulos, porque este ángulo que se forma aquí es un ángulo recto. Listo, entonces tenemos un triángulo, miren, hipotenusa, cateto adyacente al ángulo. Ponen los dos ángulos, entonces aquí está el ángulo. Entonces hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto sería el B. Que es la pregunta. Y para el triángulo 2 tenemos hipotenusa, cateto adyacente al ángulo de 47, que sería el A. Este sería el cateto adyacente a este ángulo. Y el cateto opuesto nuevamente sería B. Es decir, estos dos triángulos, este triángulo 1 y este triángulo 2, tienen en común el B, que en últimas es la altura de la montaña que nos están preguntando. Para el triángulo 2 hemos numerado como B al cateto opuesto y como A al cateto adyacente. En este triángulo tenemos dos incógnitas, solo tenemos un dato que es el del ángulo de elevación, que es de 47 grados. Para el triángulo 2, el triángulo 1, disculpen, el anterior al triángulo 2, que es este que está aquí, conocemos el ángulo de elevación y conocemos solo este trocito, pero es que el triángulo 2 no es este, ojo, no es este, porque este triángulo que estoy mostrando en este momento no es un triángulo rectángulo. Triángulo 2, triángulo 1, que es triángulo rectángulo, es este que estoy mostrando aquí. Entonces, conocemos el ángulo de elevación, pero conocemos solo este trozo, que es de 900. Pero sabemos que de acá hasta acá mide A, con lo cual toda esta distancia desde aquí hasta este punto de referencia de la altura de la montaña mediría lo que mide aquí más lo que mide este trozo de acá, o sea, más A. Entonces, todo este trozo será 900 más A.
este cateto adyacente, hablemos del triángulo 1, tiene como cateto adyacente, mide 900 más A, o sea, este trocito más este, 900 más A. Y por cateto opuesto, B. Las hipotenusas no son relevantes aquí, lo que necesitamos es un cateto. Y tenemos un dato acá, más o menos parte de un dato en uno de los catetos, con lo cual la hipotenusa no va. Nuevamente, como la hipotenusa, bueno, aquí les he hecho el modelo, este sería el modelo gráfico de la situación, y aquí abajo les he hecho el modelo geométrico. Entonces aquí está el triángulo 1 y el triángulo 2. Las distancias, y ya dijimos que esta distancia acá hasta acá, entonces sería de 900 más A. 900 más A. Entonces, necesitamos un cateto y tenemos el otro dato en el otro cateto y los ángulos. La hipotenusa no va a entrar en juego, con lo cual ni seno ni coseno serán la razón trigonométrica a utilizar aquí. Será otra vez tangente, como en muchos de esos problemas. ¿Siempre es tangente, profe? No, depende de los datos que nos estén dando y que necesitemos hallar. Claramente la pregunta es un cateto. ¿Cuál cateto? El cateto opuesto. Con lo cual digamos que usted diga, bueno, si yo necesito el cateto opuesto necesitaría seno o tangente. Coseno no, porque coseno tiene cateto adyacente y los catetos adyacentes no son la pregunta en este problema. Ahora, ¿por qué el seno no va? Pues porque la hipotenusa no la necesitamos. No la vamos a usar para nada. No nos la están preguntando ni nos interesa. Entonces vamos con tangente que usa los dos catetos. Entonces vamos a montar tanto para el triángulo 1 como para el triángulo 2 sus expresiones de tangente. Entonces para el triángulo 1, que es el verde, el ángulo es de 35. Entonces tangente de 35 sería igual a cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a este triángulo? A este ángulo es B. Sobre cateto adyacente. Estamos con este triángulo. Cateto opuesto es B. Cateto adyacente es todo esto. Es decir, todo esto que le hemos llamado 900 más A. O A más 900. Para el triángulo 2. Triángulo 2, que es este triangulito pequeño, que es este de acá. Entonces montamos la tangente de su ángulo, que es 47. Su ángulo es 47 de este triangulito. Entonces aquí es igual a cateto opuesto, la tangente, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Listo, entonces tenemos dos ecuaciones, pero tenemos dos incógnitas, A y B. Eso es un sistema 2×2. Hemos visto varias formas de resolver sistema 2×2 en grado noveno. Entonces, sustitución, igualación, reducción, Cramer. En este caso vamos a utilizar sustitución. Entonces, a esta ecuación, pues tengo esta flechita aquí, de aquí vamos a despejar a B. Este A, como está dividiendo, ya que está en el denominador, va a venir acá a multiplicar. Entonces nos quedaría B igual a B igual a B igual a. ¿B igual a quién? Este A que viene a multiplicar a la tangente. Entonces a que viene a multiplicar a la tangente de 47 grados. ¿Listo? Esta ecuación es muy importante. Llamarle ecuación 1. Ok, ya teníamos otras. Ahora, vamos a hacer sustitución. Vamos a reemplazar la ecuación 1 en la tangente de 35, en esta ecuación de acá. Voy a borrar esto de aquí porque no lo necesitamos. Que me atraviese. Ya tenemos las dos expresiones. Recuerden, B es la altura de la montaña. Voy a dejar el dibujo de arriba para trabajar el álgebra acá. El álgebra del problema. Listo, entonces vamos a sustituir esta, la vamos a reemplazar aquí. Miren que aquí dice que B es igual a tangente de 47 porque estaba paso aquí a multiplicar. Recuerden, entonces nos dio esta expresión. Entonces, en vez de escribir B, vamos a escribir a lo que es igual B. Vamos a reemplazar B por a tangente de 47. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Quedaría de la siguiente manera. Tangente de 35 grados será igual a B, pero B lo vamos a cambiar por esto. Entonces quedaría la fracción B, pero lo vamos a escribir como A tangente de 47 grados
sobre lo que ya estaba ahí, que es A más 900. Muy bien, como ya tenemos, vamos a guardar esta expresión, la voy a guardar por acá porque la vamos a utilizar. Recuerden que B es la pregunta, B es la altura de la montaña. Entonces, A tangente de 47. ¿Eso por qué? Porque de pronto ahorita la borro. Y la vamos a necesitar más adelante. Entonces vamos a hacerle un poquito de álgebra aquí a esto. Vamos a pensarnos este denominador como un paréntesis. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a llevar a multiplicar a este lado de acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar A más 900. Todo esto viene a multiplicar a la tangente por tangente de 35 grados. Igual a lo que de allá, porque eso es lo que tenemos acá. Entonces igual a tangente de 47 grados. Ahí vamos. Ahora aquí vamos a hacer distributiva. Vamos a multiplicar. Aquí hay multiplicación. Vamos a hacer este multiplicado por este. ¿Qué nos da? ¿Qué nos va a dar? A por tangente. Pues queda A. Vamos a borrar un poco esto aquí. Pues queda A por tangente de 35 más, ahora vamos a hacer este por la tangente, más 900 por la tangente de 35, será igual a por la tangente y 900 por la tangente, será igual a tangente de 47. He escrito a tangente de 47. Ahora vamos a hacer transposición de términos. Entonces tenemos, este término tiene A y este término tiene A. Entonces este término va a venir acá. Todos los que tengan A los vamos a traer a este lado. Y como ya estaba ahí, lo dejamos ahí quietico. Vamos a borrar esto de acá para tener espacio de escribir. Entonces tenemos A tangente de 35, lo dejamos quietico. Pues A tangente de 35. Este, como acá está sumando, aparecerá restando acá. A tangente de 47 igual, y este nos lo vamos a llevar para el otro lado. 900 tangente de 35, entonces quedará negativo porque acá estaba positivo. Como ambos tienen A, vamos a extraer esa A, vamos a escribirlo así, miren, A ¿por quién se está multiplicando la A aquí? Por tangente de 35, y acá por menos tangente de 47. Entonces le hemos sacado una A, le quitamos la A y la subimos afuera aquí multiplicando, igual a menos 900 tangente de 35. Escrito de otra forma por espacio, pero tangente es lo que se escribe de cualquiera de las dos formas. Ahora, todo este paréntesis está multiplicando a la A, con lo cual entonces A es igual a, como está multiplicando, su operación contraria sería dividir, que será menos 900 tangente de 35 dividido, todo esto va a dividir en tangente de 35 menos tangente de 47 grados. Si colocan esto en la calculadora, nos va a dar un valor de A igual a 1693,316. Ese es el valor de A. Pero nosotros llamamos el valor de B, no de A. Entonces B tenemos escrito que es igual a por tangente de 47, o sea, A 1693,316 multiplicado por la tangente de 47. Lo meten en la calculadora y obtendrán un resultado de 1800, aproximadamente 15,906 metros, y esa será la altura de la montaña. Espero que les guste, que lo entiendan, ahí lo pueden pausar, repetir y demás. Piensen mucho. Su profesor Said Soto les extraña mucho. Chao.